touch this. My music hit. ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Ya estamos al aire, esto es Talk Show por las pantallas de TV+. Desde hoy iniciamos un ciclo de entrevistas, por eso Talk Show, la entrevista. Tenemos a los candidatos presidenciales, ya hay 3 o 4 comprometidos, con fecha inclusive. Así que hemos iniciado este ciclo de entrevistas para conocer más a los presidenciables. Pero estamos escuchando, y como siempre es tradicional, recordando algunas efemérides musicales, este tema que llegó al número 1. Estamos hablando de You Can Touch This en 1990, MC Hammer. Claro, el tema, yo diría que muchos más no se le conocieron, uno que otro, pero este fue el que dio la fama mundial a este cantante. MC Hammer también, en 1991, al año siguiente, Shiny Happy People, extraordinaria canción de R.E.M., tirando para arriba, en un contraste absoluto con otras canciones de R.E.M. que son bastante más depre, ¿no? Pero es notable, hay una voz femenina esa que se puede escuchar, que es la de Kate Pearson. Recordando entonces el éxito de 1991, R.E.M. Y tenemos que hacer darle las condolencias a la familia también, a todo un país triste por la partida de Patricio Manz. Hay que decirlo. Ayer el hombre no se pudo recuperar, está internado en una clínica en Viña. Algunos dicen que es a la altura de Violeta Parra, a la altura de Víctor Jara, en términos de su trabajo, ¿no? Su composición, escritor, un hombre muy completo, no un gran músico, pero sí grandes composiciones, trabajando en conjunto con Inti Illimani. Está instalado en la memoria colectiva como un hombre que generó tremendas canciones, algunos lo circunscriben en el ámbito folclórico. Yo creo que es mucho más amplio que eso, ¿no? Ahí está su presencia en Viña del Mar. Un grande, a partir de los 84 años, Patricio Manz dejando en la memoria un legado de música, de letras, composiciones y también de escritos, porque el hombre, como digo, también se dedicó a la escritura. Así que el homenaje ha sido importante. La gente ha hecho todo un desfile desde Antonio Varas, donde está ubicado el Teatro Nacional, acompañándolo, ¿no? En su último viaje al más allá. Así que nuestro homenaje también a Patricio Manz, que ha iniciado su partida. Nos vamos con este pack y a la vuelta les presento al invitado. Ya estamos listos y preparados para iniciar este ciclo entonces de entrevistas a los presidenciables. Muy bien. En cuerpo presente, Eduardo Ortiz. Yo aplaudo. En cuerpo presente, Eduardo Ortiz, presidente. Mira, ¿Qué salió? Es que como profe yo creo que el don de la palabra que ha instalado, 31 años hiciste docencia. Mira, casi 32 años. ¿Ya? En Cerro Navia, educación básica. Hablaremos mucho, pero quiero que la gente que te conoce ya a través de tu campaña anterior, de esta, y también en general por las participaciones, los debates, yo quiero conozcarte un poquito más como persona. Yo, más que entrevistador, me gusta más conversar. Así que cuento la historia al tiro de Eduardo. Eduardo Ortiz Brichetti, así se dice, Brichetti. Sí, en italiano podríamos decirlo, pero españolizado. Brichetti. Brichetti. Ya. Lo te voy a decir como italiano, Brichetti. Nació en San Vicente de Tahuataca, en la localidad de Tambo. Muy buena. Mira, si hay buenas fotos, te van a encantar. En la 6ª región. Esto fue el 25 de octubre del año 51, así que está próximo a cumplir los 70 años el hombre. Está muy bien. Proviene de una familia campesina de tradición izquierdista, es hijo de Eduardo Artés Urbina, obrero, trabajador campesino, zapatero y trabajador de la construcción, y de Teresa Brichetti, que falleció cuando Eduardo era solo un niño. A la edad de 14 años llegó a Santiago, estudió noche en el Liceo Nocturno número 5, mientras que de día se desempeñaba como obrero metalúrgico. Posteriormente ingresó a la Universidad Técnica del Estado para estudiar pedagogía. Comenzó a ejercer en 1976 y trabajó en Cerro Navia durante 31 años como profesor general de enseñanza básica. Desde muy joven comenzó a involucrarse en política. Al llegar a Santiago se desempeñó como dirigente estudiantil de su liceo y además fue militante de Espartaco, que era el ala juvenil del Partido Comunista Revolucionario. Cuando este se disuelve, funda el Partido Comunista de Acción Proletario en plena dictadura en el año 1979. Luego de participar en diferentes movimientos y alianzas políticas, Eduardo Ortiz funda en el año 2015 la Unión Patriótica de Chile, UPA, por la cual se presenta como candidato a presidente en el 2017 y hoy día vuelve a postular a la presidencia, desea ser el único candidato de izquierda. Su vida, su experiencia, su análisis político, todo eso y mucho más lo vamos a conversar aquí junto al candidato presidencial de UPA, Eduardo Ortiz, en Talk Show. Excelente presentación. Bien, oye, el Tambo. Un pueblito muy pequeño. San Vicente de Tahuatahua lo conocemos, pero sí, el Tambo. Bueno, el Tambo, mira, es que en torno a las ciudades relativamente pequeñas hay muchos pueblos. ¿Ya? Satélites, claro. Que son los que justamente le dan vida a ciudades como San Vicente de Tahuatahua. Tú tienes el Tambo, Requegua, en fin, Rengo, Pelequén, todo lo que está en torno a las ciudades. ¿Hasta los 14 años estuviste ahí?
¿Te mandaron a estudiar a Santiago? Estuve hasta los 14 años. No, la familia se trasladó para acá. Ya. Y una parte de mi familia tenía un taller metalúrgico, cerrajería. Entonces comencé a trabajar allí. Luego entré a estudiar en un liceo nocturno, que era el Barro Borgoño, pero de noche, ¿no? El 5. El número 5. Y bien, mira, yo trabajaba hasta las 6 de la tarde. Ahí, como todos los trabajadores que estábamos ahí, que no éramos muchos, que éramos casi una cosa familiar, ¿ya? Nos bañábamos con un poco de detergente, de Omo, Rinzo, lo que fuera, sí. Aunque hiciera frío, con agua helada, y a cambiarse la ropa y a partir al liceo a estudiar. Y de ahí estudiaba uno hasta las 11:30 de la noche fácilmente. Y después llegar tipo 12, 12:30 a la casa. Eso fue cuando era en humanidades y luego pasó a ser enseñanza media. Una particularidad, todos los alumnos ahí tenían que tener 18 años, porque era enseñanza para trabajadores. Y adultos. Y adultos, yo tenía 14, pero como era un poco alto, dije, ¿qué hago? Me preguntaron qué edad tengo, le dije, mira, 18, me anotaron, nunca me pidieron ninguna otra cosa, y cuando ya llegó final de año ya no había mucho que hacer. Ya te había quedado. Ya había quedado ya. Ya, pero ojo. Eso hice. Pero más allá de esta pillería, entre comillas, decir 18 cuando tienes 14, igual la diferencia con los otros es notoria en términos de vivencia, experiencia. No, es que... ¿O es porque ya eres adulto desde muy joven, entonces? ¿Desde los 14 ya tenía una vida de adulto? Sí, porque trabajaba, claro, participaba en política y también en una forma concreta de decir que no siempre lo legal es justo. Mira, oye, te iba a preguntar a propósito, leí en tu historia, dice, claro, una tradición de familia de izquierda, pero había un anarquista en tu familia. Sí, sí. ¿Cómo? ¿Quién sería, el abuelo? El abuelo. Por ahí estaba la foto en que yo estoy con mi hermana y mi abuelo está sentado en medio. Y el hombre se declaraba anarquista. Fue él, Alfonso Artés Roseló. Él fue anarquista cuando joven, después terminó, digamos, en ese momento ya era comunista, militaba en el PC de Chile, ¿ya? Pero siempre estuvo, digamos, en esos años que yo era bien pasado para la punta, ya estuvo siempre junto a uno. Perdón, ¿qué entendemos por bien pasado para la punta? En términos de querer cambios profundos, radicales, lo sigo queriendo, ojo, por eso, pero con una madurez, claro, una madurez que me permite analizar la realidad objetiva, concreta, que en ese tiempo era muchas ganas, y había poco, digamos, de elementos ideológicos, ¿no? Eduardo, estamos hablando de la década del 60, ¿cierto? Sí, sí. Ya, pues la década del 60 era casi sinónimo de ser joven, ser revolucionario, porque estaban todos los movimientos, venía la Revolución Cubana, todo lo que está pasando en el mundo. La Revolución China, etcétera, etcétera. Por eso, lo de Vietnam, todo el tema. Sí, sí. Entonces, ¿a ti la política te busca? ¿O tú buscas la política? ¿Y por qué te fuiste a ese sector de la izquierda? Mira, bueno, nací en una familia de izquierda, de origen popular. Siempre teníamos contradicciones, teníamos problemas económicos como la mayoría del país, ¿no? Yo estudié en una escuela de campo, vi las contradicciones, vi y observaba las formas como vivían, digamos, los latifundistas y la gente que tenía mucho más dinero y la forma como vivían los campesinos. Nosotros, si bien es cierto, no éramos inquilinos, pero sí teníamos una pequeña parcelita que no permitía vivir solamente de eso. Había que también, mi padre normalmente vender su trabajo en a otros, digamos, propietarios de tierra, ¿no? Y trabajar en distintas cosas y en el comercio. Pero quiero entender. Entonces, bueno, esa realidad... Claro, esa sensibilidad que te deja, pero a veces le llaman también un cierto resentimiento, no, más que un afán de querer justicia social, ¿me entiendes, no? Sí, pero además estaba el ingrediente ideológico, ya que en mi familia estaba mi abuelo, estaba mi tío, que era también del PC, y muchas veces el Partido Comunista estaba clandestino o semiclandestino, ¿no? Y las reuniones a veces se hacían inclusive en mi casa, etcétera. Entonces eso, desde chiquitito, me llevó a ubicarme en una posición, desde muy chico, ¿ya? Y no me arrepiento, pero para nada hasta el día de hoy, ¿ya? Y más aún, luego viene el quiebre en el movimiento comunista entre dos líneas. Una línea que decía que es posible la transformación de todo a partir de integrarse al sistema existente. Que fue lo que pasó en el 70 con Allende. Correcto. Y tú fuiste estar en contra de la postura de Allende de buscar la vía socialista a través de la democracia. No, mira, lo que nosotros sosteníamos, y yo lo sigo sosteniendo, ojo, que no es posible realizar las transformaciones profundas solamente, como dice Lago, con un lápiz y un papel. Es necesaria la movilización, es necesaria la organización, la construcción de sindicatos fuertes,
incluso prepararse para impedir, en primer momento impedir el golpe de los reaccionarios y si no, para poder, defenderte. Porque los reaccionarios, las clases dominantes, nunca se han retirado del escenario de la historia por su propia voluntad. Mira lo que pasó aquí 2019. Ahora vamos a cumplir 2 años, ahora en octubre, ¿no? Bueno, ¿de qué manera reaccionó? Quedaron una cantidad de jóvenes con daños oculares, paralíticos, presos políticos, gente asesinada. O sea, la reacción frente al levantamiento, a la exigencia de justicia de la gente fue brutal. Fue brutal de parte de las Fuerzas Armadas, Carabineros y del gobierno. ¿Ya? O sea, hoy día hay crímenes de lesa humanidad muy fuertes, que están hechos, digamos, desde el Estado. Entonces, esa posibilidad siempre está latente. Y en un país como Chile, con mayor razón. ¿Qué significa? Que sin ser partidario, porque voy de candidato, a que en cualquier momento y instante uno esté, planteando formas violentas, sin embargo digo que el pueblo, los trabajadores, la gente, tiene todo el derecho a defenderse. Si tú eres agredido, si se te impide exponer tus posiciones, si cuando tú marchas a ti te reprimen en forma brutal, desproporcionada absolutamente, tú tienes derecho a tomar todo lo que tengas en tus manos y defenderte. Sigue siendo eso una cosa real. Es una postura que es polémica, porque en el fondo uno quiere cambio, efectivamente, y estoy de acuerdo contigo que muchas veces tiene que haber un ruido mayor para que estos cambios se produzcan, porque no basta una marcha multitudinaria de 1 millón o 2 millones de personas, como que esa es para mí la idea fuerza, ¿no? La voluntad popular de gente que se expresa a través de una marcha pacífica. Pero tú estás planteando que en el fondo los costos físicos que pagaron muchas personas finalmente fueron los que provocaron los cambios. O sea, ¿la sangre es el costo que hay que pagar para lograr algo? Yo quisiera que así no fuera. El problema planteado es cómo actúa el otro. ¿Ya? Ese es el problema central, ¿no? Y mira tú, por ejemplo, anda al Guadalmapu, ¿ya? Con el problema que tenemos hoy día en toda esa zona, con el pueblo nación mapuche. Si el pueblo nación mapuche no se defiende, ¿ya? En forma inclusive, algunas veces bastante dura, ¿no? No tiene ninguna posibilidad, ni siquiera estaría en el debate. No estaría en el debate. Nadie tomaría en cuenta. Si hoy día es menospreciado, si hoy día hay candidatos, por ejemplo, como Kast, que en una manera bárbara en su programa plantea la recuperación, ojo, así tal cual, ahí léelo después el programa de Kast, la recuperación de la Araucanía, dice él. Es decir, propone una segunda pacificación, una segunda ocupación. Ya, de acuerdo. Es un temazo. Ok, que por eso, por suerte tenemos 61 minutos 30 segundos, Eduardo, para conversar, porque claro, te tengo que contestar con otras cosas que me parece que pueden generar una buena conversación más que una entrevista, te lo vuelvo a decir. Así que te doy la bienvenida, nos vamos a una pausa comercial. Correcto. A la vuelta tengo frases que emitió alguna vez Eduardo y quiero que se haga cargo, porque algunas puede que estén absolutamente vigentes y otras puede que esté arrepentido. No creo. Vamos a la pausa y regresamos con más Talk Show junto a Eduardo Artés, candidato presidencial. Ya volvemos. Estamos de vuelta aquí en Talk Show, la entrevista o la conversación, en este caso Eduardo Artés, el profesor que está con nosotros, candidato presidencial de UPA, de Unión Patriótica, y quiero llevarlo a un diálogo que tiene que ver más que nada, o una conversación que tiene que ver con tus puntos de vista que alguna vez expresaste en distintas épocas y puede que hoy día mantengan o no cierta vigencia. Tú dijiste, nosotros tenemos como proyecto un país plurinacional, no puede haber una chilenización de los pueblos originarios y menos de la nación mapuche, lo dijiste en septiembre del 2021. Y a propósito de lo último que mencionaste sobre Kast, ¿hay una solución en tu propuesta? ¿Hay un planteamiento claro de cómo se sale de esta? Sí, yo creo que, llevamos más de 200 años ¿ya? De dominación, ojo, del Estado sobre el pueblo mapuche. Porque la tierra del pueblo mapuche, su independencia, su soberanía, fue arrebatada con una llamada pacificación que no fue eso, sino fue ocupación y genocidio. ¿Ya? Eso es la verdad. Y tenemos que darnos cuenta de eso. ¿Que se entrega el título de nación entonces? ¿Independencia? Indiscutiblemente el título de nación. Nosotros somos partidarios de tener un país plurinacional, un Estado único, ya. Único, pero plurinacional. Hay experiencia en distintos lugares del mundo, pero tenemos que buscar nuestra propia forma. De acuerdo, pero esa nación tendría que tener cierta
independencia, autonomía, control de su propio territorio, cómo se inserta. Tiene que tener cierta autonomía, autonomía económica, autonomía cultural y administrativa en varios aspectos, ¿ya? Pero dentro de un plan general de todo el país, ¿no? Nosotros, por ejemplo, somos partidarios de cambiar el sistema administrativo que tenemos hoy día en Chile, que está dividido en regiones. Sí. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, se fue impuesto a sangre y fuego por la dictadura militar fascista de Pinochet en 1974, con el CONARA, con una manera de dominación, y tiene dividido al Guadalmapu en varias regiones. Al no haber continuidad territorial, no hay posibilidad de unidad nacional de una nación concreta. Seamos concretos, Eduardo. Estoy hablando de Itata al Tolten, debería ser territorio mapuche, por lo tanto una nación que se administre por sí sola y sea relativamente independiente del resto del país. Mira, hay más gente ahí, po. Sí, lo vamos. Y no todos estarían de acuerdo. No. Es que hay un problema. Tú tienes que ver qué es lo que prima. El que sea un territorio con una característica de una nación determinada no significa que no vivan otros grupos o habitantes de otra nación. Ya. Como acá en la región metropolitana vive una buena cantidad perteneciente al pueblo nación mapuche, Rapa Nui, Aymara, lo que tú quieras. Pero eso no invalida la necesidad de que exista una forma propia. Y que todo... Pero ¿eso es lo que quieren ellos? El pueblo mapuche, ellos quieren constituirse en nación. Y estoy pensando, porque para eso tiene que haber una organización con líderes claros. Y bueno, pero ellos se van a dotar de líderes claros. Tú no tengas ninguna duda. Han tenido líderes claros durante su historia y se van a dotar. Igual que el pueblo nuestro. Pero espérate, Eduardo, perdona que discrepe contigo, tú eres profesor. Sí. Y en la historia claramente especifica que el pueblo, la nación mapuche, solamente se unía cuando estaba frente a un conflicto y elegían un toqui, pero en general es un pueblo súper independiente, aclanado, y que obedece a sus propios líderes territoriales por sectores. No es un país, no es un estado organizado. Es más bien una forma, si bien son sedentarios, no tiene un liderazgo claro, no tiene una estructura de poder ellos. O'Higgins inclusive tuvo tratado con el pueblo nación mapuche y creó la frontera, y hasta ahí llegaban. Ya habían tratados comerciales, diplomáticos incluso. Se reconocía la existencia. Y ellos, con su forma, con sus estilos, ¿no?, tenían autoridades reconocidas, que en este caso eran reconocidas por el Estado chileno. Y ese es un tema de ellos, la forma como se van a organizar. Ya, pero que tienen la posibilidad, la capacidad y el derecho, lo tienen absolutamente. Ok, voy con otra frase tuya. La gran banca debe ser estatizada. También lo dijiste en agosto del 2021. ¿A qué te refieres con esto? Mira, ¿cuál es el problema de la banca? La banca hoy día en Chile está para impulsar la industrialización, está para impulsar, digamos, nuevos puestos de trabajo, la ciencia, la técnica, el desarrollo del país, o es una banca que funciona básicamente en torno al capital financiero. Algo más especulativo, dices tú. Sí, especulativo seguramente, y no industrial. Mientras tenga esa misión y ese objetivo, nosotros tenemos que terminar con ese tipo de banca porque es destructivo del país. Lo que nosotros necesitamos como país es la industrialización, base fundamental para la independencia, la soberanía y el buen vivir. Ya, pero eso se contradice con tener una banca privada y la existencia de indiscutiblemente que sí, porque la banca... ¿No puede ser mixto? ¿No pueden haber coexistir ambos sistemas? Mira, nosotros decimos por lo menos va a haber que estudiar indiscutiblemente caso a caso, pero la banca en términos generales, como está hoy día, es más bien destructiva de un país independiente y soberano en vez que constructiva. Ok, el paso de una sociedad a otra no es algo que sea en forma pacífica, lo dijiste en el 2017. Y también se alcanza con lo que estábamos hablando hace poco, que como pensando que el costo que hay que pagar para provocar cambio es que gente va a sufrir, gente va a perder la vida, el problema, fíjate, que sangre. No pasa por el deseo de los oprimidos, no pasa por el deseo de los explotados, por la gente que lo pasa mal. Pasa desgraciadamente por la reacción cavernaria, ¿ya?, de aquellos quienes dominan, que creen que van a perder todos sus privilegios. Por ejemplo, hoy día nosotros con nuestro programa, es un programa democrático, popular, de perspectiva socialista. Nosotros decimos incluso que no podemos hoy día
estatizar más allá del 0,3%, mira lo que te digo, 0,3% de todas las empresas. El 0,3%, ¿ya? Que es los monopolios. Y quizás no todos los monopolios, solamente aquellos que entren en contradicción con un plan general de desarrollo e industrialización del país. Mira lo que te digo. Y que no quieran someterse a esas leyes. O sea, sin embargo, ¿cuál es la imagen que se presenta de nuestra candidatura y de nuestro programa? Que somos el demonio, que vamos a estatizar todo, hasta el kiosco de la esquina, sí, que vamos a impedir la existencia de empresas privadas. privadas. Como de los 60, ¿Ya? los 70. Que vamos a impedir la empresa privada, que no vamos a permitir las empresas mixtas, que nos vamos hasta tomar las Pero cooperativas. si habláis de estatizar, Eduardo, Pero estamos hablando de un sector determinado. Ah, ya. Estamos hablando de eso, y eso lo decimos en el programa. Entonces, claramente seguimos sosteniendo eso. Por ejemplo, el cobre. Mira, todo el cobre es chileno. Las minas son chilenas, pero la explotación está dada a empresas extranjeras prácticamente en perpetuidad. ¿Ya? Y los Hay el tema de contratos... royalty también. No, pero eso es la nada. ¿Cuánto entrega, por ejemplo, el 75% de la minería que hoy día está en manos privadas? De la gran minería estoy hablando, no estoy hablando de la pequeña y mediana minería, la gran minería, al Estado en impuestos. ¿Ya? Entrega prácticamente lo mismo que entrega Codelco, y Codelco teniendo el 25% en propiedad. Ya, pero no es mejor cambiar eso que tratar de... No. A ver, desincentivar la iniciativa privada para la explotación de ciertos recursos. ¿De qué nos sirve la iniciativa privada? Te acabo de decir. Codelco tiene el 25%, 75%. Por eso preguntar, ¿no pasa por subir los royalties o los impuestos? Habría que ser de tal manera como se llama que no, nosotros pensamos que tiene que estar en manos nuestras para que sea una base llamada efectivamente industrializar el cobre. Industrializarlo para venderlo con un valor agregado que seguramente en algunos casos va a ser 5 veces superior y en algunos hasta 15 veces dependiendo del producto que vamos a vender. En eso creo que estamos todos de acuerdo. Oye, aquí le voy a tener a repasar al candidato Boric, que hoy día subiste la encuesta. ¿Tú crees en la encuesta? Poquito, porque normalmente las encuestas están hechas por encuestadoras que tienen sus propios dueños y sus propios objetivos. ¿Tú no tenías una encuestadora? No. ¿No alcanza? No. Mira, nosotros somos porque todos... hacen sus estudios. Somos trabajadores, estudiantes, dueñas de casa, pobladores, campesinos. Y sí, sacamos nuestra propia encuesta. Pensamos que nos va a ir muy bien. Okay. Eso sin duda alguna. Ya, a propósito de eso, es que le pasa que aquí este hombre, te refieres a Boric, dice cada vez que puede salir alinea con la orientación estadounidense. Pero claro. ¿A qué te refieres con eso? Mira, pero es como caer en el discurso de los imperialistas yanquis. Pero si el imperialismo existe, como que no existe. Ya de acuerdo, pero es una forma de referirse y una forma de discurso que es muy arraigado a los 70. Por eso te decía yo que es como... A ver, mira. Vamos viendo eso. Es satanizar a Estados Unidos. Existe... A ver, Estados Unidos, ¿sabes tú? En toda su historia, en más de 200 años, solamente tiene 14 años que no ha invadido un país. Sí, son médicos, bueno, estamos de acuerdo. No, es que así, mira lo que acaba de pasar en Afganistán. No, cuidado, o sea, estamos en presencia de un Estado, de un gobierno. Yo quiero y tengo respeto por el pueblo y los trabajadores norteamericanos. No es un problema antipueblo norteamericano, por favor, por ningún motivo. Ahí nosotros celebramos el 1 de mayo, el Día Internacional de la Mujer, etc. Tu problema con hechos sucedidos y luchas de los trabajadores y trabajadoras norteamericanos. El problema es cómo se maneja sobre todo la política internacional. Estamos hablando del Estado, ¿no? Bueno, pero Boris se coloca ahí. Mira, estamos discutiendo todos hoy día incluso qué va a pasar con el cuarto retiro. ¿No es cierto? Sí. Bien. ¿Qué hace, cómo se llama, la mayoría de los candidatos? Apenas llega, cómo se llama, la voz o levanta la voz un representante de aseguradoras norteamericanas diciendo en el Parlamento chileno que no vote favorable el cuarto retiro, Boris se niega a, ¿cómo se llama?, primero lo rechaza, después la presión popular lo obliga a decir que lo acepta, ¿no? Pero le pone una cantidad de condicionantes que lo dejaba prácticamente inviable. Impuestos, cuotas, pasado en cuotas, etc. O sea, siempre se alinea de acuerdo a la orientación que viene del país del norte. Ojo, es lo mismo respecto a Cuba, respecto a Venezuela, respecto a Nicaragua. Él siempre está alineado ahí. Boris tiene un problema
que es siempre estar dando certificado de buena conducta frente a los oligarcas y frente al imperialismo norteamericano. Ahí siempre da certificado de buena conducta. Ok, vamos a ir a una pausa comercial muy breve. Estamos hablando de Eduardo Artés y me quedó pendiente la frase que nos va a dar para una conversación súper buena de Corea del Norte. Ya volvemos con más Talk Show y nuestro invitado candidato presidencial. Ya volvemos. De regreso y antes de proseguir con la entrevista, les quiero preguntar si se imaginan poder acceder a las películas más taquilleras o mejores series del momento. Bueno, entonces ahora lo pueden hacer realidad con BTR, ya que podrán acceder a todo el contenido de HBO Max. Si tienen televisión digital BTR, podrán disfrutar de la plataforma de streaming HBO Max con lo mejor de Warner Bros., DC, HBO, Cartoon Network y mucho más. Hay para todos los gustos, solamente deberán seleccionar su operador de cable, ingresar las credenciales de la sucursal virtual BTR y tendrán acceso directo a la plataforma HBO Max. Si eres BTR, ya tienes HBO Max. Dicho esto, seguimos conversando con Eduardo Artés, candidato presidencial. Esta es la frase que la tenía guardada, pero dice, sí, es que en Chile hay más violaciones de derechos humanos que en Corea del Norte. Esto lo dijiste en 2017, en septiembre. Y yo me quedé pensando, ¿conozco a alguien que haya ido a Corea del Norte? A nadie. ¿Cuándo estuviste en Corea del Norte y que te permita afirmar este nivel de comentario? 2013. ¿El 2013? Sí. ¿Cómo llegas a Corea del Norte? Muy simple, en la organización que yo milito, donde estoy, tenemos relaciones con una organización política también de Corea del Norte. Como la mayoría de los partidos tienen intercambio. Pero fuiste en visita oficial, no fuiste de turista, te llevaron ellos. No, momento. Yo fui invitado. ¿Por quién? Por el Partido del Trabajo de Corea. Te invitaron los coreanos del norte. Y por el gobierno de Corea. ¿No? ¿Visita oficial? Sí, visita oficial. Al ser invitado, tú comprenderás que nosotros tuvimos que juntar las monedas, qué sé yo, para el pasaje ida y vuelta. Eso tuvimos que costearlo nosotros. Luego la estadía fue a costo de ellos. Ya, expectativa, realidad, Eduardo. Sí. ¿Qué pensabas que te iba a encontrar y que te encontraste con Corea del Norte? Mira, no tenía ninguna expectativa que me iba a encontrar con una cosa terrible, porque yo ya conocía otras realidades. Había estado en Albania el 76 y el 86, ¿no? Que era un país también de carácter socialista en Europa, ¿no? Y por lo tanto sabía más o menos con qué me iba a encontrar. Y que todas estas mentiras y falacias que hacen normalmente sobre los sistemas socialistas no eran verdad. Y lo confirmé. Llegué a un país donde la gente vive relativamente bien, donde las mujeres jubilan a los 50 años, los hombres a los 55, con el último sueldo, donde la educación es gratis y la salud es gratis, y la vivienda es gratis, incluso tú no puedes hacer negocio con la vivienda. Ahora bien, la República Popular Democrática de Corea nace y se construye de acuerdo a una realidad y a ciertos pensamientos ideológicos, políticos y prácticas que obedecen a su realidad. A su realidad, es una realidad que hoy día todavía está en estado de guerra con Estados Unidos. Tiene apenas firmado un armisticio. Nada más que un armisticio que se puede quebrar en cualquier momento, ¿no? Y el armisticio es con Estados Unidos, no con Corea del Sur, porque Corea del Sur no firmó eso. Porque quien domina en Corea del Sur, desde un punto de vista militar, es Estados Unidos. Entonces, en esa realidad, uno dice, puedes copiar eso en Chile, pero por ningún motivo. No somos ni Corea, ni estamos en esa realidad, ni en esos años. Más aún, los coreanos, de la propia compañeros coreanos, yo le hubiera dicho, mire, qué interesante su modelo, lo vamos a copiar en Chile. Me dirían, compañeros, por favor, mire, tiene una hora para que vaya al psiquiatra, porque eso es imposible. Incluso te voy a decir más, el socialismo que pensamos nosotros para Chile, ¿ya? Va a ser distinto en Concepción, como en Arica, como en Punta Arenas, porque las realidades productivas, culturales y sociales son distintas. Ya, pero, entonces, no hay... ¿Por qué te quiero decir esto? Porque sí, normalmente se tiende, en forma retorcida, yo sé que no es tu interés, no, pero otros periodistas en otras entrevistas, a tratar de decir, mira, usted va a copiar el modelo tanto, no estoy pensando en eso. No es su objetivo, pero para poder aclararlo un poquito, aprovecharme un poco de eso. Estoy pensando si hay que copiar o no. Yo creo que finalmente los países, como dices tú, tienen realidades. Claro, la realidad de Corea del Norte es una dinastía que se va heredando de hijos. Es una cosa muy rara, pero también tan raro como puede ser, no sé, la nobleza en Inglaterra, ¿me entendí? Cosas que suenan como antiguas, anacrónicas. Pero es relativo, ¿eh? Pero lo que te quiero preguntar,
claro, porque tú fuiste en visita oficial, probablemente no te tocó la realidad misma, no creo que te haya mandado a cambiar a los barrios periféricos y haberte entrevistado con alguien para saber cuál es la realidad. Sí, si están de acuerdo con el sistema en que viven, están bajo 100 años ya casi de una forma de vida que no conocen otra. Mira, a ver, Pato, mira. Entonces quiero entender eso. Sí, hay una cuestión que es real. Nosotros tuvimos una dictadura feroz aquí con Pinochet y no la aguantamos. No hay pueblo que aguante una dictadura si es feroz y está contra los intereses de ese pueblo. Aunque tengan las Fuerzas Armadas que tengan, como la teníamos acá, brutalmente reprimiendo. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Ya, pero tú decís, ¿esto es democrático? Espera un poquito. Pero hay una participación popular real. No se sostendría el gobierno, así es. Ahora, mira, yo sí tuve la posibilidad... No se puede ser tan comunista como los chinos, y a los chinos los vemos con ojos muy distintos, porque los chinos como que se conectaron con el mundo. Tuve la posibilidad de viajar por distintas ciudades y particularmente inclusive en los barrios de Pyongyang. Yo no hablo coreano, entonces no pude entrar en la cosa más íntima, es verdad. Necesariamente tenía que tener traductor, eso es imposible que sea de otra manera. ¿Ya? Bueno, pero te digo, allí ellos están, ellos se sostienen, no obstante siendo el país más bloqueado del mundo. El único país del mundo cuya moneda no es convertible en el extranjero es de la República Popular Democrática de Corea. Tú te traes un camión de billetes de la República Popular Democrática de Corea a Chile o a España, donde tú quieras llevarlo, y no lo puedes convertir en nada. Es el único país del mundo que se ha llegado a esa barbaridad. Bueno, te digo esto para explicarte, digamos, que aún así ellos se sostienen, se desarrollan, tienen un desarrollo científico, tecnológico muy avanzado, porque por evidente que tienen satélites dando vueltas, construidos por ellos. El poderío nuclear no es poco. Claro, y significa un avance científico y técnico. Ahora bien, esa es la realidad de Corea. Ellos tienen que dar cuenta de su realidad, ¿no? Ya. Y nosotros solamente decimos, mira, estamos de acuerdo con cosas muy centrales. Es un país que ama su independencia, su soberanía. Es tema de ellos el tipo de gobierno y cómo se rigen. Okay. Nosotros tenemos que también tener un tipo de gobierno y un tipo de Estado que decidamos todos nosotros. Perfecto. Y nadie tiene derecho a intervenir en nuestros asuntos internos. Eduardo, eso... ¿Cómo se emparenta esa visión de Corea del Norte, ponte tú, con la situación que siempre es recurrente en las conversaciones, en las entrevistas, en todos los candidatos terminan hablando de Venezuela, de Cuba? ¿Cuál es tu relación respecto a eso? O sea, porque le hiciste una defensa importante a Corea del Norte, no en términos de... lo estás tratando de entender y justificar dentro de su realidad. ¿Eso aplica también en Cuba y Venezuela? Absolutamente. Lo que pasa en Cuba... ¿No te interesa que tengan gobiernos democráticamente elegidos, que haya elecciones, que haya partidos políticos? A ver, libertad de prensa, libertad de expresión. ¿Quién te dice a ti, por ejemplo, que no hay partidos políticos en Venezuela? Hoy día van a haber ahora en noviembre elecciones en Venezuela y participan todos, incluso el partido de Guaidó. Incluso el partido de Guaidó, que se autoproclamó en una plaza, presidente, hizo el loco, en fin, todo eso. Incluso él participa. Eso es lo primero. En Nicaragua también hay elecciones ahora en noviembre y van candidatos a la presidencia de partidos de oposición, no de uno, de varios. ¿Ya? O sea, es que te estoy hablando. Ya, pero eso, Eduardo, pero... No, es que aquí, con televisión privada... Sí, pero Ortega andaba persiguiendo a todos los opositores, encarcelando a los otros candidatos. No, a ver, cuidado. Hay un apego al poder, que es lo que te quiero preguntar. Es que eso Eduardo, ¿por qué cuando llegas al poder, de aquí no nos mueve nadie? No, a ver, pero no entremos en esa discusión, porque para eso tiene que partir con una cosa concreta. Lo que sucedió en Nicaragua, que algunos candidatos, que incluso hicieron lavado de dinero que está comprobado según la legislación nicaragüense, según lo que determina la Asamblea Nacional Nicaragüense, en que hay oposición y de todo. Eso es lo primero, ¿no? Entonces, bueno, ponte en esa situación. Pero entonces, ahora bien, genera suspicacia que Ortega se quiera quedar tanto rato. ¿Por qué se aferran al poder? ¿Por qué no intercalan? Bueno, no es culpa, ¿cómo se llama? Y yo no puedo hablar sobre eso, pero es el pueblo nicaragüense. Si hoy día las encuestas dicen que Ortega tiene más de un 70% de apoyo, ese es un problema, ¿cómo se llama? Y las encuestas hechas por encuestadores, digamos, occidentales. Ojo, entonces ya es otro problema. No es eso tiene que resolver los nicaragüenses y no de acá. ¿Qué te pasa con Cuba? Porque Cuba, por ejemplo, tiene también un bloqueo bestial. Y siendo un país comunista, Estados Unidos no tiene la misma mirada. O socialista, no tiene la misma mirada con respecto a tener relaciones con China, ponte tú.
hay una cosa ahí como de recursos, ¿no? De poder económico, o un tema también de geopolítica. Explícame tú la situación de Cuba. ¿Por qué Cuba se mantiene como está y han habido levantamiento y protesta? ¿Por qué tenemos que esperar que eso siga funcionando de esa manera? A ver, mira, si podría haber otras que son mucho más participativas y mejores. Cuba ha estado durante muchos años resistiendo una agresión permanente de los norteamericanos y eso a ojos vistas de cualquier analista, ¿ya? Segundo, las manifestaciones que hubieron en Cuba hace pocos días, o sea, pocos días atrás, ¿no? Sí. Tuvieron alguna base real de problemas concretos que existen dentro de la isla, es verdad. Sin embargo, no fueron de la magnitud que se planteó. Y segundo, este es un dato muy importante, muy importante. ¿Cuántas personas hay con daños oculares? ¿Cuántos presos políticos a partir de lo que fueron las manifestaciones? ¿Cuántos murieron? Aquí en Chile murieron cerca de 40 personas para el levantamiento de hace 2 años atrás. Cerca de 40. ¿Cuántos pasó en Cuba? Muéstramelos. Ya, pero que haya un muerto ya es grave. Si esto no tiene que ver con cantidades, Eduardo. Tiene que ver con posibilidades. Estoy de acuerdo contigo. Lo que te estoy diciendo... Estoy hablando que aquí tú hablaste de represión. Lo que te estoy allá también diciendo, fueron reprimidos. Pero lo que te estoy diciendo entonces, ya que cuando tú dices que es brutal porque eso sería una dictadura, mira tú cómo actúa esa supuesta dictadura y cómo actúa esta supuesta democracia. Ese es un dato que está ahí, a ojos vistas, ¿no? Y no merece mayor análisis porque los números y la realidad habla por sí sola. Ya, sí, quiero entender, por eso te decía yo que lo que te conocía y lo que leía de ti, siempre decía, este caballero dice cosas lindas, pero está hablando de una época de los 70, como de Guerra Fría, como de el imperio, y el otro frente, es como... Pero dime una cosa. ¿Tú piensas que el planeta está en conflicto permanente ahora entre dos frentes, entre dos miradas del mundo? A ver, dime una cosa. ¿Entre socialismo y capitalismo todavía? Dime una cosa. ¿Existen potencias que explotan a pueblos y regiones enteras o no existen? Vamos, ¿existe un trato igualitario, ¿no?, entre los países? Por ejemplo, Chile, en sus tratados de libre comercio que tiene, con distintos países, por ejemplo, con el tratado con Estados Unidos y Canadá, etc. ¿Se dan un trato de igualdad? ¿De ganar ganando? ¿Ganas tú, gano yo? Y vamos, ¿no? O en un trato que diga ganas tú, ganas tú, ganas tú y siempre pierdo yo. Es que ese es un problema fundamental. ¿Hay un trato igualitario entre los países? O incluso países que quieren salirse de los tratados, ¿cómo son amenazados, inclusive invadidos? Entonces, el imperialismo es un dato de la causa, es real, existe. Ok. Existe. Mira, como tal. Te propongo lo siguiente, precisamente como tu diagnóstico, ya hemos hablado harto de política internacional, es precisamente aterrizarlo según tu programa de gobierno, cómo se puede arreglar, enmendar, corregir y mejorar un país como el nuestro. A la vuelta de la pausa comercial seguimos hablando con Eduardo Artés, candidato presidencial aquí en el Talk Show. Ya volvemos. Estamos de vuelta aquí en Talk Show, en el ciclo de entrevistas, de conversación con los candidatos presidenciales. Hemos iniciado el día de hoy con Eduardo Artés, candidato presidencial por segunda vez. Y la pregunta que te hago yo, ¿tu programa es el mismo del 2000, de la candidatura anterior? ¿O lo adaptamos, lo mejoramos? ¿Qué cosas han cambiado de Chile y quisieron ajustar tu programa? Mira, sí tiene una base común, indiscutiblemente que sí, porque la sociedad sigue siendo... en términos generales la misma que teníamos en 2017, ¿no? Sí, claro. Sí. Yo te leí algo que decía que hoy día estamos mucho mejor en pie que antes, sin lugar a dudas, para empezar un levantamiento popular que significa una toma de conciencia de la gente. Evidentemente, desde un punto de vista de el mismo país, de la organización popular, de la lucha del pueblo, pero digamos lo que es la economía del país en manos de quién está, para quienes usufructan, digamos, de todo el trabajo y quienes se quedan con la parte del león, ya es prácticamente lo mismo que teníamos en 2017. ¿Cómo se cambia eso, ya, según tu programa de gobierno? Bueno, nosotros tuvimos acá un levantamiento popular macizo que planteó la necesidad de cambios estructurales que desgraciadamente fueron apañados, fueron desvirtuados a partir de ese acuerdo que se llama Por la Paz, no sé qué, que la cocina del 15 de noviembre. Perdón, ¿tú no querías una nueva constitución? ¿Tú lo propusiste la vez anterior? Entonces, nosotros ahora planteamos una nueva constitución, asamblea constituyente. Lo que tenemos hoy día no es una asamblea constituyente. Tú dices que la convención es una ¿no? convención constitucional
en la medida de lo posible. Perdón, ¿no te parece? ¿No te parece la Convención Constitucional? No, a mí me parece democráticamente para que en esta convención que fue elegida ya usando el mismo método, pero exactamente el mismo método que se usa para elegir los diputados, etcétera, ya de entrada tiene, como se llama, una falla. ¿Y cuál sería otro método? El método es que todas las organizaciones vivas de la sociedad estén representados con representantes genuinos, elegidos en sus organizaciones. Por ejemplo, el mundo sindical, minero, no votación abierta, etcétera. No, si estas elecciones abiertas no son nunca tan abiertas, porque depende de la billetera que tenga tal o cual, o del medio de comunicación que le domine. Eduardo. ¿Ya? De verdad que te respeto, pero ¿tú encontrás que la Convención Constitucional no es representativa? No, no es del todo representativa. Por lo tanto, la Constitución que salga ahí no sería la Constitución que Pero tú estarías... no solamente por eso, sino que además tiene limitaciones evidentes. Ya, eso de los 3/3. Eso de que, por ejemplo, no se pueden discutir determinadas cosas que ya deben de quedar intocables en la vida del país, como son los tratados de libre comercio, por ejemplo. O usted ve en qué anduvo tan apurado el señor Piñera hace unos días atrás en Europa, tratando de firmar rápidamente. Ahora vino una delegación también europea, ¿no es cierto?, tratando de firmar rápidamente un nuevo tratado antes que él se vaya, para dejarlo amarradito, ¿no? Porque eso sería intocable. Es que ese es el tema. O sea, si tú no puedes ver qué tipo de economías va a tener el país, ¿qué va a discutir? ¿Cómo se llama con una nueva constitución? ¿A dónde? ¿Va a discutir la constitución cómo se van a cambiar el nombre de las calles? ¿Van a discutir una cantidad de cosas que son accesorias? Ya, pero... ¿O vamos a ir a la profundidad? Ok, me pongo medio frívolo, porque te leí un comentario y no sé si es cierto, lo quiero confirmar. Que dijiste que, porque hablaron de incluso, como se discute tanto en la convención, y cosas que son, claro, más profundas y otras más livianas. Hablaban de incluso un cambio del himno nacional y tú dijiste, sí, estaría bueno. ¿Es cierto? No, el problema es el siguiente, que cuando a mí me preguntaron... Siento que yo no encuentro tan relevante la discusión, pero para otros sí, porque hay gente que le tocáis la patria, la bandera y... A ver, coloquémonos serios. Mira, ya, por eso. Mira, pongámonos serios. Si estamos hablando de una nueva constitución debe discutir todo. Es una hoja en blanco. Ya. Y debemos discutir, por ejemplo, ¿por qué no? ¿Cómo se va a llamar el país? República de Chile, República Popular, va a ser un reino, no sé. Yo no estoy de acuerdo que sea un reino, ojo. ¿Y República Popular? ¿Ya? Y a lo mejor sí, pero es discutable. Ya. O puede ser República todo Federal. Discutible, dices tú. Ojo, la bandera nacional, nosotros en la historia de Chile hemos tenido 3 banderas. ¿Ya? Ahora, a mí me gusta la bandera que tenemos hoy día. Yo ahí estaría discutiendo que la mantengamos, hay que lavarla, hay que sacarle todas las manchas que le han colocado los aristócratas, inclusive los fascistas encima, hay que lavarla, pero es una buena bandera. ¿Y el himno? Y el himno, que es donde tiene un contenido muy fuerte, hay cosas que deben cambiar en el himno. Hemos tenido ¿cuántas letras en el himno nacional? Como 4, ¿no es cierto? Sí. Ya bien. ¿Y por qué no podemos tener una quinta? ¿Por qué tenemos que continuar, se cante o no, con la estrofa aquella, nuestros valientes y heroicos soldados y no sé qué? Tú estás por el fondo discutir las cosas. Y Dulce Patria, o sea, España recibe los votos. A ver, cuidado. O sea, ¿por qué tenemos que seguir con esas cosas incluidas? Y ese es un tema de discusión. Ya. Es un tema de discusión. Ya. Eso fue lo que yo planteé. Ya. Y lo otro, propongo pena de muerte para los grandes narcotraficantes. Te hacía un humanista yo. Bueno, eso... La pena de muerte es una cosa que... Eso fue planteado en el programa anterior. ¿Ya? Hoy día planteamos de que eso es viable en la medida que exista un gobierno realmente democrático y popular. ¿Por qué? Porque le entregamos la pena de muerte a estos gobiernos reaccionarios que nos matan sin pena de muerte. O sea, así es, hacen montaje, ¿no? Ya, pero no, cuidado. Pero una cosa nos matan sin pena de muerte, con pena de muerte nos matarían a cada rato. Entonces, indiscutiblemente, que a estos gobiernos nosotros no les entregaríamos eso. Ahora bien, es un tema que en todo caso nosotros pondríamos en discusión a través de la votación popular. ¿Por qué? Porque hay elementos que son muy graves en Chile. Los grandes narcotraficantes producen un daño a nivel de la población que tú no te imaginas de grande. Es tan fuerte eso, que eso debe ser, como se llama, castigado en forma ejemplar. Pero ahora, ¿podrá ser o no pena de muerte? Es un problema de discusión. Bueno, ok. Oye, refundar las Fuerzas Armadas y de Orden es parte de tu programa. Pero claro, hemos tenido 2 Fuerzas Armadas, pues viejo. Si cuando del 2000
de 1818 al 1829, el ejército de Freire y de O'Higgins fue destruido, ¿no es cierto? Y después se instala el de Boone y Prieto, que formados, digamos, con bandas de mercenarios, ¿no es cierto?, que se instala esta nueva realidad. Y ese ejército que teníamos antes de la independencia, que era un ejército ligado a la producción, donde muchos de ellos eran incluso artesanos, etcétera. Un tiempo eran artesanos, otro tiempo eran soldados, tenían una ligazón con la vida productiva. Nosotros queremos ahora un ejército que nuevamente tenga una ligazón muy profunda con la sociedad. Con el mundo civil, dice. Con el mundo civil. Por ejemplo, que no sea parasitario, que no esté ahí parasitando, viviendo de los recursos que le entrega el Estado, que genere riqueza, que participe en la producción. Ahí tomamos entonces la experiencia que hubo con O'Higgins y Freire, ¿no? Tomamos esa experiencia. Queremos, que no sean grupos aparte. Que no sean grupos aparte, que se integran a la vida social, ¿ya?, científica, y que no estén nunca, pero nunca, para reprimir a los trabajadores y el pueblo. Que jamás disparan al pueblo que le entregó las armas para defender las fronteras, ¿ya? Y que al contrario, estén hoy día para defender un país independiente, soberano, la recuperación de las riquezas naturales que estén en manos de nosotros, etc. Incluso te voy a decir más, queremos nosotros que en una asamblea constituyente existan delegados de las Fuerzas Armadas discutiendo ahí. ¿O es que acaso hoy día las Fuerzas Armadas en su interior no están discutiendo qué tipo de constitución? La constitución del 33, la del 25 y la del 80 fueron hechos con el filo de la bayoneta. ¿Para qué vamos a hablar del 80, cierto? Pues bien, ¿tú crees que hoy día no están afilando la bayoneta para hacerla sonar ruido de sable en algún momento para decir esta constitución me gusta y esta otra no? No. O sea, queremos que todo sea sincero y no como hoy día. Oye, dentro de tu programa también hay un plan para el tema de la restauración del sistema ecológico. Este país está muy dañado como el planeta entero. ¿Cuál es la propuesta en concreto ahí? Porque aquí hay una lucha permanente entre la productividad, la explotación de los recursos, un país muy extravista, sin mucha fiscalización y con hartos errores y se cometen hartas, digamos, atrocidades respecto al trato que le damos al país. O sea, hay un tema ecológico importante. Eso evidentemente porque el capitalismo destruye las dos fuentes que le generan la riqueza. Destruye y mata al trabajador con sueldos miserables, tratos indignos, que es una de las fuentes que produce la riqueza, y destruye la naturaleza de donde obtiene los recursos, ¿no es cierto? ¿Y cuál es tu plan? Que el trabajador lo transforma. Fortalecer un ministerio de Nosotros lo que tenemos que hacer es tener un desarrollo que sea sustentable a través de una aplicación ampliada de la ciencia y la técnica, ¿no? Y que se produzcan las cantidades necesarias y de acuerdo a lo que el país vaya a requerir en su venta. Por ejemplo, es probable que nosotros tengamos que producir menos cobre y poder venderlo aún más caro. Tenemos el 45% de la reserva del cobre a nivel mundial. O sea, nosotros no tendríamos por qué depender de lo que dice la Bolsa de Metales de Londres. Que le pongan el precio en Londres a lo que vendemos nosotros. Nosotros podríamos colocar manejarlo como se maneja el petróleo. Sí, manejarlo nosotros, sí, sin duda. Pero eso que y a lo mejor diríamos, producimos menos y así dañamos menos y al mismo tiempo hay que aplicar en forma muy intensiva la ciencia y la técnica para recuperar todo el daño ecológico que se le ha hecho. Y hay que crear nuevas fuentes de agua, nuevas fuentes de cultivos. Nosotros pensamos que todo el norte, desde el norte chico hasta el norte grande, debe convertirse en un vergel. Existen las condiciones hoy día tecnológico y científico para eso. Y no puede ser que en un país como nosotros, que es muy rico, pero muy lleno de pobres, pero con mucha riqueza botada, en lujo, en cosas absolutamente superfluas, no podamos resolver. Perfecto. Nueva pausa comercial cortita, seguimos una conversación que me encanta. Yo creo que así es cuando uno se reconoce en lo acierto, en la coincidencia y la diferencia y se puede hacer un mejor país. Hay que conversar. Así estamos haciéndolo con Eduardo Artés aquí en el Talk Show. Ya volvemos con más programas. Estamos
Estamos junto al candidato de Unión Patriótica, Eduardo Artés, el profesor. Yo te digo el profesor porque le tengo un tremendo respeto a la labor docente. En Chile, como que ahora le estamos dando el peso y la importancia de cómo forman hijos, que tú eras más de educación general básica. Así es. Yo tengo serias críticas respecto a cómo nos educaron, nos enseñaron. Nosotros nos hacía mucho más memorizar, activar la memoria que la capacidad de análisis o de poder contraponer cosas, puntos de vista. En tu experiencia de docencia de los niños, ¿sientes que hay que hacer un cambio también ahí? Mira, En términos de cómo se aproximan. sí, yo creo que fíjate que la monopolización de todo ha llevado a una forma de pensar única y con métodos que llevan a eso. Por ejemplo, yo me recuerdo cuando era muy joven, cuando era estudiante en la secundaria, como se llama, enseñanza media, luchábamos contra la prueba de actitud académica. ¿Y por qué luchábamos contra la prueba de actitud académica? Que hoy día siguen luchando los chiquillos, que se llama de distintos nombres. La PSU da lo mismo. ¿Te fijas? Fue una cosa muy simple. Porque esta te lleva a una forma de pensar única, con alternativas, sí, no, rellena el circulito, nada de desarrollo, nada de pensamiento crítico. ¿Te fijas? No permite desarrollar las potencialidades, ¿ya? Y la variedad del pensamiento que es necesario para poder, digamos, enriquecer, digamos, el conocimiento. No lo permite. Te va encuadrando. Entonces, es como una especie de currículum oculto que está en todo, que te lleva hacia allá. Hay una forma de pensar única que domina la educación. Pero además estoy pensando, Eduardo, a propósito de los acontecimientos del fin de semana, el trato que se le está dando a algunos inmigrantes, estoy pensando que ese ambiente es parte del proceso educativo, cultural, que a los niños se entienda que el planeta es uno solo, que todos vivimos en este, y que circunstancialmente puede que llegue gente, como en otras épocas de la historia en nuestro país, a vivir entre nosotros, pero está instalado durante una xenofobia, una bronca que a veces viene desde el propio colegio, que no está acostumbrado, en algunos ha hecho la experiencia, de agregar haitianos, muchachos, y esta cosa más, como dijera yo, que involucra más gente. Mira, ¿tú crees que lo que está pasando en el norte, voy con la pregunta, es un tema educativo, un tema cultural, o simplemente es una bronca porque sienten que estas personas no tienen que estar en nuestro país? ¿A qué se debe el fenómeno de este antimigratorio? Dos cosas. Una, claro, puede haber algo de carácter cultural indiscutiblemente porque la forma de pensar dominante no es extraña a la forma de vivir. Y si vivimos en una sociedad que tiene al individualismo como quinta esencia de todo, yo primero, yo segundo, yo tercero, yo cuarto y se queda algo para mí también, eso se va a reflejar en todas las formas de actuar con los demás. O sea, ¿podría tener un origen educativo? Tiene un elemento ahí, pero no es culpa de los profesores. No. Es un sistema que está planteado desde los altos niveles de educación. Ya, esa es una cosa. Lo otro que sería interesante analizar, la tragedia que significa esto que grupos humanos vayan deambulando de un país a otro. ¿Ya? La crisis que se produce a partir de la crisis general del capitalismo y el neoliberalismo en muchos países, la destrucción de esos países, va llevando a que grupos humanos, mira tú como desde Libia, por ejemplo, van a España, van a Italia. ¿Quién destruyó a Libia? Y ahí hablamos del tema del imperialismo, nuevamente. ¿Ya? ¿Qué pasa, como ejemplo, quién destruyó Haití? ¿Quién lo destruyó económicamente? ¿Quién le dejó? Pero ahora estamos hablando de venezolanos que salieron en masa de Venezuela. Te estoy hablando ¿por qué? Porque, por ejemplo, hoy día tú tienes haitianos que se van a la frontera con Estados Unidos, haitianos que habitaban en Chile. Sí, votar Ojo, y que dicen, yo veía una lectura de que lo que decía uno de ellos, ¿no es cierto? Que lo único que quería, aunque estuviera toda la vida caminando por el mundo, no volver ni a Chile ni a Haití. O sea, es trágico. ¿Quién trajo? ¿Quién incentivó en forma perversa la emigración de haitianos en un momento determinado? ¿Qué gobiernos? ¿Qué sistema para abaratar la mano de obra chilena? ¿Pero sí que el gobierno representa a Chile? Así es. ¿Ya? ¿Y los venezolanos serían responsabilidad de quién? ¿De Piñera? Porque eso han llegado en el último tiempo. A ver, o sea, de Piñera no hay ninguna duda, por una cosa muy simple. Él estuvo en Cúcuta, ¿no? En la frontera de Colombia con Venezuela, prometió una visa de responsabilidad democrática y recibir a todos los que estuvieran contra, comillas, la dictadura de Maduro, y entonces que aquí Chile se recibía con manos abiertas. Incentivó en forma irresponsable y criminal
¿no? Fundamentalmente a los venezolanos de origen más popular. Ok. ¿Por qué? Porque los venezolanos, los que tienen las lucas, pueden llegar a instalarse rápidamente con algún negocio, alguna cosa, ¿no? Sacan las lucas de su país, ya que no son tan, patriotas, o se van a Miami, o se vienen... Ya. Sí. Pero el venezolano popular viene acá. Entonces, ¿quién es responsable? Este gobierno, que incentivó en forma perversa. Pero eso ya está. Aquello. Eso está pasando. ¿Qué hacías tú? Está pasando. ¿Cuál es tu medida? Si tú fueras Eduardo Telles, presidente de la República, ¿qué va a hacer con esta situación? ¿Cómo lo resuelve? Yo, en primer lugar, buscaría la manera de resolver con los que ya están acá. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa? Y resolver desde un punto de vista humanitario. ¿Que le ponemos carpas? Desde un punto de vista humanitario, ningún habitante, ningún ser humano merece un maltrato. A todos se merece darle las posibilidades de trabajo, de integración, ¿no? Y de participación en la producción y en la vida social en general. Cualquiera sea, a donde hubiese nacido. Eso es lo primero. Ya. Estoy pensando porque entonces, estamos hablando de quienes ya están acá. Ya. Pero enseguida pondría alguna política bastante dura, ¿no es cierto?, en cuanto al ingreso al país. ¿Por qué? Porque debe ser un ingreso que sea organizado, primero. No incentivado en forma perversa como lo hizo Piñera y la Bachelet. Eso es así de simple, ¿no? Y segundo, haría una gran campaña, ¿no?, en apoyo a los pueblos para que resuelvan sus problemas en sus propios países y no tengan que emigrar. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Que los colombianos que han llegado a Chile, arrancando de la dictadura fascista de Colombia, que son muchísimos, ¿no?, y del hambre en Colombia. Pero tú decís que los que vienen para acá es por razones políticas. Yo lo veo más como por razones económicas. No, de repente buscando un mejor pasaje. Política y económica. No llegan en calidad exiliado, que yo sepa. Llegan en calidad de... En Colombia te matan a dirigentes sociales todos los días. Las fuerzas paramilitares y las fuerzas del Estado. Esa es una realidad objetiva, no la invento yo. Pero tú decís que los que están acá son porque son algunos sí, yo conozco algunos que han sido dirigentes sindicales, dirigentes políticos. Pero es una migración económica. Sí, y económica también. Entonces el fracaso es todo un sistema neoliberal que está en la frontera con Venezuela. Venezuela tiene otra realidad porque tiene toda una situación económica muy compleja como consecuencia del bloqueo y que le han, ¿cómo se llama?, robado, ¿no es cierto?, sus propios fondos que los tenían instalados en algunos bancos en Inglaterra y en Estados Unidos. Esa es una realidad también. Entonces, bueno, ellos tienen que resolver sus problemas, ¿no? Pero ¿cómo resolvemos este? El del comportamiento de chilenos que nos dan una vergüenza enorme, de un nivel de violencia, de intolerancia. Eso es absolutamente condenable y más condenable aún, que Sichel y Kast lo fomente. Eso es mucho más condenable aún, porque aquí han sido descubiertos gente de las agrupaciones que apoyan a Kast, por ejemplo, incentivando este tipo de conducta, ¿no? Ahí están las fotos, hasta cómo se llaman los individuos que han sido fotografiados. Pero eso te decía yo que creo que es algo cultural, porque... No, es una cosa también de intención política. Sí, pero viene de antes. Claro. El Kast también fue hijo de inmigrante. O sea, lo que pasa es que la migración europea se ve de una manera distinta. Si llegan medio millón de argentinos, te aseguro que no le hace... Aquí tenían problemas todavía de clasismo, de racismo. Así es. Y un tema cultural arraigadísimo. Por eso te decía yo, si esto partía desde la más tierna infancia, en la manera que nos educaron. Pero claro, si vivimos en un país capitalista, clasista y racista, se va a reflejar. Mira, en tiempo de la dictadura, yo, siendo joven, ¿no?, más o menos alto, relativamente, más o menos rubiecito, pelo cortito, pasaba casi los milicos se me cuadraban. ¿Ya? Pero si yo hubiese sido moreno y bajo, igual parecía me toman preso inmediatamente. Claro, es un país racista. Claro, absolutamente racista y clasista, absolutamente. Y eso es lo que hay que cambiar. Pausa comercial breve, cortita. Estamos en una interesante conversación junto a Eduardo Artel, candidato presidencial. Ya volvemos, todavía nos queda programa. Volvemos. Muy bien. Estamos de regreso en Talk Show La Entrevista. Les quiero decir que a partir de las 22 horas TVMás está autorizado para transmitir programas para mayores de 18 años. Estamos en el bloque final. Se me pasó muy rápido, Eduardo, esta conversación. Agradezco tu visita, de verdad. Me quedaron muchas cosas por consultarte. Tú tienes 2 hijas, ¿no? 2 hijas, sí. ¿Están en la misma que tú? ¿Te apoyan? Porque a veces la familia... Mira, te voy a hablar cosas... Papá, ¿para qué se meten esas lecinas? Te voy a hablar cosas generales porque no soy partidario de hablar de... Ok, pero te estoy... Sí, tengo 2 hijas maravillosas,
tengo un nieto también. Las dos son avanzadas y son revolucionarias. Una es actriz de teatro, la otra es profesora de lenguaje en una universidad. Apoyan al papá. Y no es que apoyan al papá, ellos apoyan una causa, ellas tienen una posición política e ideológica junto a los trabajadores. Muy bien, mira, esto lo vamos a hacer con todos los candidatos presidenciales. Ya hay 3 que están comprometidos para las próximas fechas, antes de que se produzca la elección el 21 de noviembre. Nuestro compromiso es tener un diálogo y una conversación honesta y franca, lo más transparente posible con los candidatos para conocerlos. Por lo mismo que te hago un regalo. Te ofrezco 2 minutos para que frente a esa cámara, que es la tuya, la número 2, puedas decirle a la gente que tenga la intención de votar por ti o que no tenía pensado eso, pero hoy día puede que esté cambiando de opinión. Tienes 2 minutos para decir por qué habría que votar por Eduardo Artés. En 1973, con el golpe militar fascista, se interrumpió un proceso largo que venía de reafirmación de soberanía, independencia y desarrollo en el país. Un proceso de industrialización. Se inició un proceso de desmantelamiento de lo que es la economía y la propia autodeterminación del país. Eso hoy día tenemos que cerrar ese capítulo y reiniciar el proceso de soberanía e independencia, porque solamente en la medida que tengamos los recursos en nuestras manos y un país industrializado, con ciencia y técnica, vamos a poder tener una buena vida para el conjunto de la sociedad, para el conjunto del país, para las trabajadoras y trabajadores, para los pueblos originarios, para todas las naciones y pueblos que habitamos Chile. Votar por nosotros es votar por la alternativa de Salvador Allende, por la alternativa de Miguel Enríquez, Luis Emilio Recabarren sin duda, es decir, la alternativa socialista, democrática y popular que ha recorrido una larga historia de nuestro país, que siempre ha estado presente y que siempre ha entregado lo mejor a nuestra sociedad, los mejores cantantes, los mejores poetas, los mejores intelectuales. Y a propósito de cantante, nuestro homenaje a Patricio Mans, que nos ha dejado. Patricio Mans no solamente fue un cantante, no solamente fue un compositor y un escritor, fue un revolucionario, un hombre que estuvo en la concepción nuestra de democracia popular y socialista. Por eso te llamamos a votar por nuestra candidatura. No vayas a caer en aquello que algunos dicen el mal menor. El mal menor en la historia de Chile ha demostrado que se convierte en mal mayor. Es la hora de tomar una posición firme y clara junto a la izquierda, junto a los trabajadores, junto a los campesinos intelectuales, pequeños y medianos industriales y trabajadores en general. Pero, profesional, elegimos 2 minutos y 2 minutos exactamente. Eduardo, ha sido un gusto en conocerte, de verdad no tenía la oportunidad. Primera vez que conozco a alguien que estuvo en Corea del Norte, eso ya para mí es una experiencia alucinante. Te deseo suerte y te insisto, gracias. Yo creo que la base de toda conversación se sustenta en el respeto, en escucharnos, en ser empático, que ponerse en el lugar del otro, aunque no esté de acuerdo con lo que piensa. Es por eso que hacemos la invitación también a los otros candidatos que tienen que responder a esta cita. Ya hay 3 o 4 confirmados para las próximas semanas, pero nada, este es el ejercicio que nosotros fomentamos, la conversación como una manera de reconocernos y conocernos. Así que quedan todos invitados a seguir entonces este ciclo de conversación y entrevistas de los candidatos presidenciales. Le quiero dar nuevamente las gracias a Eduardo. No, muchas gracias a ustedes, de verdad me he sentido muy cómodo y los felicito por el programa. Yo tenía mis aprensiones, de verdad. Pensé a ver cómo va a ser el amigo ahí, pero quedo muy contento. Muchas gracias. Y una hora completita, sin interrupciones, y una buena conversación honesta y franca. Gracias, Eduardo. Gracias. Y gracias a ustedes por la sintonía. Esto fue Talk Show. Nos encontramos mañana. Mañana vuelve Lapi, mañana vuelve Felipe. Seguimos haciendo el Talk Show. Este programa es un programa especial que, como te digo, vamos a tener a todos los candidatos presidenciales. Gracias por la sintonía. Que estén muy bien, que descansen. Chau.